Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de reflexión profunda. Hoy queremos abrir un diálogo honesto, amplio y sin prisas para explorar el tema crucial de la violencia de género y la igualdad. No se trata solamente de un problema puntual ni de una noticia aislada. Es una realidad que se manifiesta en nuestras comunidades, nuestras escuelas, nuestras familias y nuestros espacios de trabajo. A veces se presenta de forma explícita y violenta, pero en otras ocasiones aparece de forma silenciosa, disfrazada de costumbre, de tradición o de un así siempre ha sido. Lo que buscamos hoy es detenernos a mirar de frente un fenómeno que ha acompañado a nuestras sociedades durante generaciones. Y no solo queremos hacerlo desde la culpa, sino desde la conciencia. La violencia de género no nace espontáneamente, es consecuencia de creencias, estructuras y prácticas que se repiten día tras día, casi sin que nos demos cuenta. Por eso es importante conversar, pensar y cuestionar todo lo que hemos normalizado. Queremos dar a entender que la violencia de género no es solo una moda, sino que un problema con raíces históricas profundas, que se ha adaptado y mutado a lo largo de los siglos y se manifiesta de distintas maneras en cada rincón del mundo, desde el ámbito digital hasta el legislativo. Por eso, este diálogo es urgente. Cuando reflexionamos sobre este tema, también reflexionamos sobre lo que significa convivir y compartir y construir comunidades sanas. No podemos hablar de igualdad sin hablar de justicia y no podemos hablar de justicia sin reconocer primero que existen desigualdades que debemos transformar. Que existan brechas salariales no significa que las aceptemos como destino, significa que tenemos una oportunidad de cambiar. En este episodio queremos ofrecer un espacio donde cada quien puede encontrar algo que resuene, una idea, un ejemplo, un concepto o tal vez una experiencia. Queremos analizar causas, consecuencias y caminos de solución. Las soluciones no están en una única ley o un solo cambio, requieren un esfuerzo simultáneo en educación, en políticas públicas y fundamentalmente en nuestras interacciones personales diarias. Nos interesa inspirar esa pequeña chispa de cambio en cada uno de ustedes. Queremos pensar en cómo influimos, cómo participamos y cómo podemos ser parte de un cambio que beneficie a todos, porque la igualdad no se decreta, se construye, y se construye con conversaciones como esta, donde elegimos mirar más allá de la superficie y entrar en lo profundo de nuestras realidades cotidianas. Acompáñenos a lo largo de esta reflexión amplia que queremos que sea un viaje de comprensión, de escucha y de propuestas, porque nombrar la violencia es un acto de valentía, pero imaginar el cambio es un acto de esperanza. La violencia de género es un problema social, no un problema individual. No afecta únicamente a quienes la viven en primera persona, afecta a toda la comunidad porque distorsiona todas las relaciones, rompe confianza y perpetúa sistemas injustos. Cuando una sociedad normaliza la idea de que un género vale más que otro, está aceptando que una desigualdad que limita el desarrollo de cada uno de sus miembros. Muchas personas creen que la violencia de género solo aparece en los titulares más extremos. Sin embargo, se manifiesta en la economía, en el acceso al trabajo, en las oportunidades de educación y en la forma en la que se reparten las responsabilidades del hogar. A veces las diferencias no están en lo que se dice, sino en lo que se espera. Quién cuida, quién decide, quién manda, quién puede alzar la voz sin miedo. Cuando hablamos de que afecta a la comunidad, también debemos de considerar el costo directo que tiene la desigualdad. Las sociedades con mayores brechas de género pierden talento, innovación y productividad. La inversión en atender las consecuencias de la violencia desvía recursos que podrían estar enfocados en el desarrollo social. La igualdad, entonces, no solo es una idea moral, es una estrategia inteligente para el desarrollo sostenible. Hablar de igualdad e inclusión no es algo accesorio, es fundamental para construir sociedades con bienestar. Las comunidades donde existe desigualdad. No. A ver, le corto, le corto.
Las comunidades donde existe igualdad disfrutan de mejores niveles de seguridad, desarrollo y convivencia, cuando cada persona puede aportar sus talentos sin limitaciones impuestas por su género. Todos ganamos. Es crucial que desarrollemos una cultura donde alzar la voz no genere represalias, sino apoyo. Esto implica que las instituciones y la sociedad civil deben estar preparadas para escuchar, creer y actuar. La pasividad ante estas diferencias sutiles es lo que permite que el problema crezca. Y aquí entra una responsabilidad compartida. No basta con leyes ni con discursos oficiales. La igualdad requiere participación diaria, en la familia, en la escuela y en los espacios públicos. Necesita que cada persona se pregunte qué ideas ha aprendido y cuáles quiere desaprender. Necesita que la observemos cómo actuamos, cómo escuchamos y cómo reaccionamos. La cultura se construye con gestos repetidos, con hábitos cotidianos. Y si estos gestos cambian, el mundo cambia. Cuando pensamos en violencia de género, suele venirnos a la mente la forma más visible y extrema, pero antes de que algo llegue a ese punto, ocurre un proceso invisible. Este proceso incluye comentarios, burlas, chistes, opiniones disfrazadas de preocupación y expectativas sobre cómo se supone que una mujer o un hombre debe comportarse. Todo eso forma un conjunto de microagresiones que, acumuladas, afectan profundamente la vida de las personas. Estas microagresiones constantes, ese goteo lento, genera un agotamiento emocional o fatiga. Es el estrés constante de tener que justificar tu existencia, tu trabajo o tus decisiones. Es la fatiga de tener que desmentir un prejuicio cada día. Esto mina la autoestima y la salud mental, obligando a las personas a dedicar energía a defenderse en lugar de desarrollarse. Una niña que crece escuchando que debe callar, que debe complacer, que no debe de soñar demasiado grande, va interiorizando límites que nadie debería tener. Un niño crece escuchando que no debe llorar, que no debe ser vulnerable, que tiene que demostrar fuerza todo el tiempo. También carga con una mochila pesada que moldea su forma de relacionarse. Los estereotipos no solo oprimen, también restringen, aplastan y condicionan. Hablar de estas cosas es importante porque la violencia no empieza con un golpe, empieza con una palabra, con un gesto, con una broma y lo normalizamos. Lo repetimos sin pensar. Por eso es clave educar en igualdad desde la infancia. No solo enseñar contenidos académicos, sino valores, tal como el respeto, empatía, la escuchamos y la sensibilidad. La igualdad es un aprendizaje y si lo hacemos desde temprano, es mucho más fácil construir relaciones sanas en el futuro. Además, creo que parte del cambio implica aprender a cuestionar, preguntarnos, ¿por qué creo lo que creo? ¿De dónde vienen estas ideas? ¿A quién benefician? ¿A quién lastiman? Cada vez que cuestionamos un estereotipo, estamos desmontando un pedazo de violencia estructural. Educación en igualdad también es educar con el manejo de emociones y una comunicación no violenta. Es enseñar a los niños y a las niñas a identificar y expresar sus sentimientos sin recurrir a la agresión o a los roles preestablecidos. Cuando validamos que la tristeza o la vulnerabilidad no tienen género, abrimos la puerta a una masculinidad más sana y a una feminidad más libre. Antes de continuar con el análisis de cómo se manifiesta esta normalización, queremos invitarlos a una breve pausa mental. Sin interrupción, les dejamos esta pregunta para el camino. ¿Qué normalidad o costumbre en mi entorno familiar, laboral o social estoy dispuesto o dispuesta a cuestionar a partir de hoy? La normalización de la violencia es uno de los problemas más profundos y más peligrosos. Cuando algo se normaliza, deja de ser visible. Una persona puede vivir años en un ambiente desigual sin reconocerlo, porque piensa que así debe ser. Los roles tradicionales, las expectativas rígidas y las prácticas heredadas moldean la vida de las personas sin que éstas se la cuestionen. Esta normalización se filtra incluso en nuestro lenguaje.
¿Cuántas veces escuchamos es que eres así o es mejor no meterse en problemas de pareja? Este tipo de frases son muros invisibles que impiden la intervención y la ayuda, perpetuando el silencio que necesita la violencia para sobrevivir. En muchos hogares, pueblos o comunidades existe la idea de que la autoridad debe recaer en el hombre, que él debe tomar las decisiones importantes y que las mujeres deben aceptar, cuidar, servir o adaptarse. Estas ideas no solo generan desigualdad, también generan miedo, porque cuando alguien intenta romper el molde, la comunidad muchas veces reacciona con rechazo. Romper el ciclo de la violencia requiere acompañamiento, instituciones fuertes y redes de apoyo. Muchas mujeres no denuncian porque creen que estarán solas, porque han escuchado que denunciar no sirve, porque han visto casos donde no se hizo justicia. Y ese miedo es parte del problema. Necesitamos construir sociedades donde denunciar no es un acto heroico, sino un derecho protegido. Las instituciones son fundamentales, pero también lo es la red de apoyo entre vecinos, amigos y colegas. Necesitamos ser esos testigos activos, que no se quedan en silencio ante una señal de alerta. El acompañamiento no solo es legal, también es emocional. Significa ofrecer refugio, escuchar sin juzgar y recordar a la persona que no está sola en el proceso, pero también requiere una mirada hacia las nuevas generaciones. Cuando los niños crecen viendo desigualdad, la replican. Cuando crecen viendo respeto, también lo replican. Por eso la transformación tiene que ser colectiva, pero también familiar. La desigualdad sigue siendo un desafío porque las estructuras sociales siguen reproduciendo desigualdades profundas. En el mundo laboral, por ejemplo, las mujeres siguen enfrentando barreras, menos ascensos, menos reconocimiento, más exigencias y más carga emocional. Cuando hablamos de la brecha salarial, no hablamos solo de números, hablamos de cómo se valora el trabajo de las personas. Este sesgo de la valoración se ve claramente en cómo se valoran las carreras a una mujer, pues a ella se les puede cuestionar su compromiso laboral si es una madre, mientras que en el caso de un hombre con hijos se le ve como más estable o responsable. Esto es un doble estándar que impacta directamente en ascensos y salarios, manteniendo la brecha salarial más allá del mismo puesto. En muchos hogares, las mujeres cargan con lo que llamamos trabajo invisible: organizar, planear, recordar, anticipar, cuidar. Es un trabajo que no se ve, que no se paga y que muchas veces no se agradece. Pero sin ese trabajo, las familias no funcionarían. La igualdad implica reconocer este tipo de tareas y redistribuirlas. Redistribuir no es solo ayudar en casa, es asumir la responsabilidad mental de la logística familiar. Es que el trabajo invisible se haga visible y que se ponga sobre la mesa, hacer listas, delegar de forma equitativa, planear las comidas o las citas médicas de forma conjunta. La igualdad comienza cuando el trabajo de gestión y cuidado se considera una responsabilidad compartida al 100%. La igualdad también tiene que ver con la representación. ¿Quién toma las decisiones? ¿Quién dirige proyectos? ¿Quién habla con la comunidad? Cuando la representación es desigual, las decisiones también lo son. Por eso es tan importante abrir puertas a voces diversas. La igualdad no significa que todos hagamos lo mismo, sino que tengamos las mismas oportunidades de elegir. Y para eso se necesita educación, políticas públicas y voluntad política. Desmontar los estereotipos de género y ejemplo cotidiano. Los estereotipos de género son uno de los pilares que sostienen la desigualdad. Cuando desde pequeños escuchamos que hay cosas de hombres, cosas de mujeres, que el azul es para los niños, que el rosa es para las niñas, estamos recibiendo un mensaje que limita nuestras posibilidades.
Estos estereotipos influyen en la educación, en los sueños, en las profesiones y en la forma en la que nos relacionamos. Básicamente, influyen todo el futuro de nuestros hijos, familiares, vecinos, de todas las personas en general. Es vital reconocer que los estereotipos también dañan a los hombres, no solo a las mujeres. Muchas veces se dice que el machismo, por ejemplo, por tomar un ejemplo, es solamente para los hombres o que el feminismo es solamente para las mujeres. Pero lo que hay que buscar es la igualdad entre ambos, la igualdad entre ambos géneros y romper esos estereotipos que nos están dañando, tanto a hombres como a mujeres. Al imponernos un camino, una camisa de fuerza emocional, esto da referencia a que todos somos dañados y todos somos oprimidos por este tipo de estereotipos. Cuando le decimos tienen que ser fuertes o que su valor está en el dinero, estamos negando el derecho a ser padres presentes, a experimentar la sensibilidad y a pedir ayuda. Romper los estereotipos es liberar el potencial y bienestar de todas las personas, sin importar su género o edad. Para desmontar estos estereotipos se necesita un proceso largo, pero posible. Implica cuestionar lo aprendido, reflexionar sobre nuestras creencias y abrirnos a nuevas formas de pensar. La igualdad no se logra solamente con leyes, se logra cuando cambiamos un pensamiento que es lo normal, un pensamiento arraigado del pasado y que muchas veces nos afecta a todos. El ejemplo cotidiano es una herramienta poderosa. Cuando un padre cocina, cuando una madre dirige un negocio, cuando un hombre expresa emociones o cuando una mujer ocupa un espacio de liderazgo. Estamos moviendo mensajes que rompen estos estereotipos. El cambio no solo es personal, también debemos exigir y apoyar una representación mediática diversa. Que las series, películas y la publicidad muestren a mujeres en roles no tradicionales y a hombres expresando emociones de forma sana. Esto podría lograr un cambio en la comunidad por la influencia en las masas que tienen las películas, las series, las redes sociales. La cultura popular es un espejo y necesitamos que ese espejo refleje la igualdad que queremos construir. La participación ciudadana es clave. No podemos esperar que un cambio venga únicamente desde arriba. Las comunidades, los colectivos, los movimientos sociales son los motores de la transformación. Y antes de terminar el podcast, nos gustaría explicar algunos casos que nos van a exponer nuestros compañeros acerca, pues, de la razón de género y la igualdad de género. Entre diversos casos que encontramos un caso que nos hizo reflexionar mucho. Trata sobre una persona que escuchó gritos constantes y objetos rompiéndose en la casa de al lado, pero decidió no llamar a la policía o a una línea de ayuda bajo la idea de que son asuntos de pareja. Y es que el no actuar valida la idea de que la violencia doméstica es privada, permitiendo que continúe impunemente. Otro caso es de un grupo de amigos. Un hombre hace un comentario claramente sexista sobre su pareja y el resto del grupo ríe incómodamente o cambia de tema para evitar el conflicto. El silencio es una forma de consentimiento social que refuerza la conducta machista. Otro caso más es el de una mujer que acude a denunciar violencia. Es cuestionada por las autoridades sobre cómo iba vestida, a qué hora salió o por qué lo provocó, en lugar de centrarse en la agresión sufrida. Desviar la responsabilidad de la violencia hacia la víctima, desincentivando futuras denuncias, es un gran problema. Otro caso es el de un incidente de acoso que ocurre en el transporte público, pero nadie interviene o ayuda a la persona afectada por medio a considerarlo ajeno. Y es que este tipo de casos, como el que acabo de mencionar, es muy común y normalmente
tiene que ser la persona que está sufriendo el acoso la que tiene que salvarse por su cuenta, lo cual no es justo. Y es que los demás a su alrededor deberían también hacer algo. Esos casos que tú acabas de comentar están haciendo muy comunes. Por ejemplo, el caso que dijiste sobre el comentario sexista es muy común en redes sociales, realmente, tanto entre jóvenes como adultos. Se da mucho que los comentarios son realmente hirientes y los toman como humor, diciendo de que, ay, es humor, no te lo creas, pero aún así hiere y aún así estamos fomentando una conducta que no es buena, una conducta, pues podría decirse machista o una conducta que difiere de unas ideas moralmente aceptables sobre la igualdad de género. ¿Alguien tiene otro punto de vista? Del mismo modo, el caso que mencionaste, donde no nos metemos cuando escuchamos una discusión porque no es nuestro tema, porque no debemos involucrarnos en buscar peleas que no son de nosotros, pero luego pasan los días y vemos que vemos en las noticias que sucedió algo y fue atrás de nuestra casa o atrás y no nos metimos porque no quisimos hacer algo, pero en ese momento ya nos arrepentimos porque creemos que a lo mejor nos va a perjudicar a nosotros, cuando en realidad es algo que sí nos incumbe a todos como sociedad, independientemente de si sea igual violencia hacia un hombre o hacia una mujer, pero tenemos que actuar de una forma en la que tenemos que hacer conciencia que podemos realizar un cambio. En eso estoy totalmente de acuerdo. De hecho, hace poco estaba escuchando una conversación sobre una persona que escuchó gritos en la casa de al lado y escuchó que era su vecino narco. Estaba golpeando brutalmente a su esposa, a su novia creo era del momento, y la mató. La persona que estaba contando esto dijo que se sentía realmente mal por no haber hecho nada, pero pues le tenía demasiado miedo al señor porque era pues básicamente un narco. Sí. La educación mejora la vida de niñas y niños y cuando estos crecen, la de sus hijos, su comunidad y su país. A mayor nivel educativo, la salud y economía aumentan y disminuyen la explotación y violencia. La Organización de las Naciones Unidas propone lograr la paridad de género a través de la educación, fortaleciendo los sistemas educativos para promover la transformación y generar la igualdad. Pero, ¿hay desigualdad de género en la escuela? Una desigualdad notable dentro de las escuelas es el rezago en la adquisición del aprendizaje y el desempeño escolar. Las niñas tienden a obtener mejores calificaciones que los niños. Hasta ahora, no hay una respuesta convincente para este fenómeno. Algunos argumentan que es porque las niñas maduran más rápido. Otros creen que se debe a que la estructura de la escuela no motiva a los niños y otros piensan que las chicas se presionan demasiado, mientras que los niños son más seguros de sí mismos. En ocasiones, la disparidad de género no se observa directamente en la escuela, sino que se hace visible a través de la estadística. El 70% de las personas en situación de calle son hombres y hay una clara disparidad regida no solo por el sexo, también por la raza, edad y preferencia sexual. Hoy en día, el porcentaje de varones que egresan de las carreras universitarias es menor que el de mujeres. La indigencia y el número de egresados muestran correlación con el abandono escolar. En Filipinas se observó que en los hogares más pobres, solo el 40% de los varones inscritos en el primer grado de secundaria terminaron el ciclo. Muchos de los chicos alrededor del mundo se ven obligados a trabajar desde temprana edad y a abandonar sus estudios debido a la pobreza. 61% de los menores en situación de trabajo infantil son varones. Ahora veamos los retos del lado femenino. 2/3 partes de las personas adultas analfabetas son mujeres y hay más niñas que niños que nunca irán a la escuela.
Esto contribuye a que las mujeres ganen 23% menos que los hombres y haya más mujeres en la pobreza. Además, solo el 35% de los estudiantes de carreras STEM, de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, son mujeres. Y hoy en día, las habilidades STEM son necesarias para la mayoría de los trabajos. En el 2018, un estudio observó que en los países donde había más equidad de género, había menos mujeres estudiando carreras STEM. Se la llamó la paradoja de la igualdad de género, y la primera conclusión fue que, conforme hay más riqueza y equidad, las mujeres deciden estudiar lo que les interesa. Pero en 2020, una investigadora de Harvard cuestionó el estudio porque encontró que no era posible replicar los resultados. Descubrió que algunos datos habían sido manipulados y que no en todos los países ocurría lo mismo. Además, sugirió que se usara el índice básico de la desigualdad de género, que considera la salud, educación y satisfacción. Y, sorpresa, no encontró ninguna paradoja. Los neurocientíficos no han identificado diferencias estructurales significativas como para afirmar que hombres y mujeres funcionamos de forma fundamentalmente diferente y que por eso a las mujeres no les gustan las carreras STEM. Hay más diferencias entre individuos específicos que entre hombres y mujeres. Lo que sí sabemos es que las convenciones sociales, culturales y de género influyen en las percepciones de nuestras capacidades, nuestro rol en la sociedad, las aspiraciones y decisiones de cada uno de nosotros. Este problema no solo ocasiona que las mujeres no escojan carreras STEM, también ocasiona que los hombres no se sientan cómodos escogiendo carreras como danza, enfermería, docencia infantil o veterinaria, que son consideradas carreras femeninas. Otro ámbito en el que se observa una desigualdad es en la fuerza laboral. Las mujeres solo representan el 47% de la fuerza laboral. La razón se vuelve clara al analizar que, aunque hay más estudiantes mujeres de medicina, muchas ejercen medio tiempo o de plano lo dejan para dedicar tiempo a la familia. Esto nos hace ver que debería haber formas para que ambos padres puedan estar involucrados en el cuidado de los hijos y repartir más equitativamente las labores del hogar. Otro problema que tienen estudiantes y en ocasiones profesores es la violencia. Aunque la escuela debería ser un espacio seguro, 1 de cada 3 estudiantes adolescentes sufre de bullying. La violencia de género en las escuelas o sus alrededores puede ser sexual, física o psicológica y es resultado de los estereotipos y dinámicas de poder. Según la UNICEF, a nivel mundial, 1 de cada 10 chicas menores de 20 años han sufrido violencia sexual. Y aunque no se tiene la cifra exacta, se sabe que varias de estas surgen en la escuela o de camino a ella. En la escuela, las niñas son más propensas al acoso psicológico, el ciberacoso, la violencia y el acoso sexual. Pero aún más propensas de sufrir abuso sexual son las niñas con discapacidad. De acuerdo a un estudio en Uganda, 24% de niñas con discapacidad sufrieron abuso sexual contra un 12% de niñas sin discapacidad. Mientras tanto, los varones se enfrentan a tasas más altas de castigos físicos y lo más grave es que la mitad de los infantes del mundo no cuentan con protección legal contra el castigo corporal. Los estudiantes LGBT reportan más bullying y violencia que sus compañeros. Para lograr la igualdad desde la escuela, no solo se requieren acciones dirigidas al entorno escolar, se requiere erradicar la pobreza, el trabajo infantil, impulsar las carreras STEM, eliminar la violencia y además es de suma importancia cuestionar y eliminar nuestros estereotipos y roles de género. Desde los 2 años buscamos comportarnos de acuerdo a lo que vemos y entre los 3 y 5 años entendemos el concepto de género y justo desde esa edad los intereses y autopercepción se ven afectados por los estereotipos de género. Por eso la igualdad de género se debe incentivar desde temprano para que todos y todas podamos ser quienes realmente queremos ser. La base de todo lo que hemos hablado es la dignidad inherente de cada ser humano. La violencia de género y la desigualdad son violaciones directas a esta dignidad, el valor intrínseco de la persona. La inclusión reconoce que todas las voces tienen valor, que todas las identidades merecen respeto y que todas las personas deben tener acceso real a las mismas oportunidades. No basta con aceptar la diversidad,
Hay que garantizar condiciones para que las personas puedan participar plenamente. La igualdad y la inclusión no se contribuyen con grandes discursos, sino con decisiones diarias. Escuchar sin juzgar, respetar los límites, acompañar a quienes lo necesitan, reconocer la dignidad de cada persona, cada gesto suma, cada palabra contribuye o distribuye. El cambio empieza en lo individual, pero florece en lo colectivo. Si cada uno de nosotros decide contribuir, aunque sea unas pequeñas acciones, el impacto social puede ser enorme. Hoy, el desafío que le dejamos no es solo pensar, sino actuar. ¿Cuál es ese pequeño gesto de igualdad que pueden hacer mañana? Hablar con sus hijos sobre estereotipos, compartir la carga mental con su pareja, no reírse de un chiste sexista. El compromiso con la igualdad es un acto continuo, no una meta final. La sociedad justa que queremos no está lejos, está en nuestras manos construirla. Gracias por acompañarnos en esta reflexión.